Muy buen día, mi nombre es Óscar Abrazo Tello. Y mi nombre es Frangelis Castro. En esta oportunidad analizaremos cómo los medios de comunicación informan sobre las diferentes guerras que ocurren a nivel internacional. El día de hoy estaremos hablando sobre el conflicto entre Gaza e Israel entre las fechas del 18 y el 22 de octubre. Aquí se declaró una supuesta tregua que después se convirtió en un gran momento de tensión. Definitivamente, para comprender cómo se contó esta historia, recurrimos a tres fuentes importantes: RTV Noticias de España, El País de España e Infobae de Argentina. Hablemos sobre el primer día, 18 de octubre. Infobae destacó la violencia interna ocurrida en Gaza. Además, mostró ejecuciones de supuestos colaboradores y citó a Netanyahu justificando haber usado planes contrarios a Hamás. Por otro lado, vamos a hablar de diario El País, quien se centra en los bombardeos israelíes. También vamos a hablar de RTV Noticias, quien tiene un enfoque más acerca sobre el sentimiento, el sufrimiento social más que la política, ya que él destaca lo que le cuentan aquellos hospitales o el número de muertos que se está viendo en esta guerra. ¿Qué pasó al día siguiente, 19 de octubre? Infobae informó que Israel defendió a los ataques de Hamás, mostrando un tono defensivo hacia el gobierno israelí. Por otro lado, diario El País nos habló acerca de que Israel bloqueó la ayuda que ingresaba a Gaza y Estados Unidos estaba intentando mediar esta situación. El diario RTV Noticias también nos habla un poco más acerca de este tema, pero él se enfoca más en un acuerdo que se está viendo entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Netanyahu y Egipto para enviar ayuda humanitaria a Gaza. Para el 20 de octubre esto se volvió un poco más simbólico, refiriéndonos al conflicto entre Gaza e Israel. Infobae nos informa sobre cómo se hizo entrega de un cuerpo israelí, dejando ver que Hamás es un grupo que tiene a las víctimas como herramienta política. Además, el diario El País mencionó y habló sobre el bloqueo del paso de la ciudad de Rafah y sobre el control de Estados Unidos sobre la tregua. RTV Noticias dio voz a los muertos, 97 víctimas desde que comenzó la tregua. Te cuento, Frangelis, que Rafah es la ciudad que se encuentra bloqueada actualmente en Gaza, que es a lo que te refieres y lo que nos habla el diario El País. Y el 21 de octubre las tensiones siguieron aumentando. Infobae informó sobre 7 muertes por ataques israelíes con un tono descriptivo. Por otro lado, también hablamos acerca del diario El País, quien nos habló acerca de la ayuda humanitaria. En este diario pudimos observar algunas fotografías de cómo era que estaban tratando de ingresar los camiones a Gaza para trasladar toda esta ayuda humanitaria. También hablamos sobre RTV Noticias, quien nos dice un poco de lo que comentó el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, que viajó hasta este lugar para amenazar al grupo Hamás, que debería obedecer al presidente Trump, en pocas palabras, si no tendría un castigo muy poderoso de parte de los Estados Unidos. El último día, 22 de octubre, la visión se centró más en la justicia internacional. Infobae informó sobre la entrega de cadáveres palestinos con signos de tortura, mostrando una visión más humanitaria. También el diario El País y RTV Noticias informaron un poco acerca de, los dos diarios compartieron lo que el Tribunal Internacional de Justicia denunciaba a Israel por utilizar el hambre como signos de tortura, sabiendo y destacando a los derechos humanos, sabiendo que esta no es una forma digna de atacar, de utilizar estos recursos en la guerra, ¿no? Como es el hambre, porque forma parte de los derechos humanos. Entonces es algo que el Tribunal Internacional de Justicia estaba denunciando en contra de Israel. Y obviamente Israel estaba en contra de estas acusaciones, diciendo que ellos no habían sido culpables de haber hecho pasar el hambre como signo de tortura. En estos 5 días, cada medio tuvo su propio relato. Infobae nos habló un poco más acerca de la violencia interna, de estos acontecimientos que se viven dentro del país, de estos ataques, de cómo habían atentados en estos países
Y por otro lado, RTV Noticias y el diario El País nos hablaron un poco más desde el lado de la humanidad, desde cómo los testimonios de los hospitales y de aquellas víctimas están saliendo a la luz a través de estas noticias, ¿no? Los testimonios de las personas que ingresan con ayuda humanitaria y también de los acontecimientos de los que son protagonistas los políticos, como en este caso el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, o el presidente Donald Trump, con aquellos mensajes y amenazas hacia el grupo Hamas para que ellos puedan tratar de bajar sus revoluciones, lo que vendría siendo, ¿no? Contra esta guerra para traer un poco más de humanidad ante tanto conflicto. Así es, Oscar. Podemos darnos cuenta cómo cada uno construye su verdad dependiendo de su enfoque y de su público. Aquí podemos también evidenciar cómo el periodismo no solo informa, sino que también interpreta la realidad. Así es, Frangelis. El periodismo no solo debe contar los hechos, sino también debe tratar de involucrarse un poco más con su público, tratar de entrar en ese lado sensible, contar los hechos mostrando las imágenes y cómo es que están pasando todas estas situaciones, estos acontecimientos tan terribles como es la guerra entre Gaza e Israel, teniendo en cuenta y teniendo en medio tantas víctimas como lo que estamos observando hoy en día. Después de haber analizado y leído lo que nos proporcionaron estos medios internacionales durante los 5 días del 18 al 22 de octubre, hemos decidido dar nuestra perspectiva acerca de lo que viene ocurriendo o de lo que vienen comentando los medios internacionales. Bueno, desde mi perspectiva, no sé por qué se habló de una tregua como tal. Quizá fue el acuerdo o solamente el nombre propuesto, que fue el alto el fuego que se realizó el día 10 de octubre del presente año, ¿no? Para este conflicto entre Gaza e Israel. Pero se vino hablando sobre una tregua durante todos estos días, cuando en realidad nunca vimos que de parte de los dos países haya una. El alto al fuego nunca se dio y los ataques vinieron siendo constantes. Seguimos observando víctimas durante estos días y no pudimos ver que la tregua se llevara como tal. ¿A quién beneficiaría llamar tregua a esto? La verdad es algo que nos pone en un punto de discusión porque tal vez no sabemos a quién le vendría bien seguir y llamar a esto como una tregua cuando claramente vemos que no se da así. Bueno, mi opinión acerca del tema es que esta es una problemática exhaustivamente humana, ¿no? Podemos darnos cuenta cómo la justicia, la razón política y la justicia moral se están perdiendo entre el odio, la venganza y el dolor, ¿no? Si bien es cierto, Israel tiene el derecho de defenderse, pero eso no justifica la violencia, al igual que jamás. Al enlazar, ¿no?, el hecho de terrorismo, ya está perdiendo la legitimidad, ¿no? Es verdad, Frangelis. Esto se escapa de las manos de la sociedad, ¿no? Esto no es culpa de las personas que viven su vida día a día tranquilamente en estos países. Es culpa va más allá, en realidad, de los gobiernos o de estos grupos terroristas, como en este caso Hamas, que tratan de involucrar a todo el territorio en un problema de que quizás una persona como tú o como yo, en un caso supuesto, no tenemos la culpa o no tenemos nada que ver y estamos haciendo de nuestra vida tranquila, viviendo nuestra vida cotidianamente, pero esto se escapa de las manos de las personas comunes y corrientes que lamentablemente están en esos momentos sufriendo la pérdida de repente de algún familiar, de algún amigo, o de repente todavía ellos mismos son los que están viviendo, están de repente heridos, se encuentran en los hospitales, y todo esto lo hemos podido constatar en lo que nos narran estos diarios, como es el diario El País, Infobae, RTV Noticias, que ellos muy bien nos cuentan y nos narran, unos más desde el lado político y otros desde el lado de la humanidad, desde el lado interno. Nos cuentan cómo es que están sucediendo estos hechos al interior de los países involucrados, cómo el conflicto se sigue desarrollando, cómo se dice que hay treguas, cómo se habla de estos pactos de
que nos dice que va a haber más tranquilidad o que van a entregar los cuerpos, pero más allá de ello siguen atacando, siguen habiendo más muertos, más heridos, más atentados. Como también nos hablaba un diario acerca de un avión, de un helicóptero, si mal no recuerdo, que cayó y que estrelló también en uno de estos países. Entonces, esto de repente pudo caer en un lugar donde habían personas que ni siquiera estaban al tanto de que esto iba a suceder, pero al día a día ahora viven con el miedo de poder ser uno de estos afectados, de estos damnificados por los problemas y el conflicto entre Hamas e Israel. Bueno, definitivamente, yo creo que la posible solución a esta problemática es que se haga un esfuerzo internacional y se prioricen los derechos humanos, ¿no? La dignidad de la persona, en vez de sobreponer o en vez de superiorizar al poder político y religioso, ¿no? Yo creo que con empatía, ¿no? Un poco pensando en el dolor de esas personas, como tú lo mencionas, de esas personas inocentes, como te menciono, un poco de empatía, ¿no? Podría ser una posible solución. Así es, Frangelis, esperemos que no haya tener que pasar, que no pase, esperemos que no pase más cosas trágicas y que las cosas puedan calmarse un poco más, que en verdad se llegue una tregua, que en verdad se cumplan los acuerdos que se prometen, ya que vemos que sí, están que influyen autoridades de otros países, como en este caso Estados Unidos, el presidente Donald Trump, mandando al vicepresidente de los Estados Unidos hacia allá para tener un poco más de cerca el problema. Él ha tenido que amenazar a Hamas para que pueda cumplir con los tratos que están haciendo. Entonces, pero no esperemos que siga sucediendo estas cosas terribles para poder interceder. Necesitamos que también, como tú lo dices, esta posible solución, que la ayuda internacional tenga que interferir en estos conflictos para que estos países y este grupo terrorista pueda tomar un poco más en cuenta o pueda reconsiderar un poco los ataques y los conflictos que están teniendo entre estos dos países. Así es un problema exhaustivamente humano, ¿no? Nos podemos dar cuenta cómo la razón política, la justicia social se están apoderando, ¿no? Y estamos viendo más lo que es el dolor, ¿no? En vez de priorizar la justicia y superiorizar los derechos de la persona, ¿no? Bueno, y el diario Infobae pone mayor énfasis en la violencia interna en Gaza, como lo son las ejecuciones, las milicias y toda esta problemática que hemos mencionado, ¿no? Estas muertes sobre estas víctimas que no tienen absolutamente nada que ver. Pero la pregunta es, ¿esto cambiará la percepción pública sobre quién es víctima y quién es el agresor? Bueno, en estos 5 días hemos podido visualizar esta tensa tregua en Gaza, ¿no? El 18 de octubre ya se documentaban decenas de muertes. El 19 de octubre Israel bombardea nuevamente a Gaza. Esto debido a que no cumplió la tregua y como respuesta a esta suspendió totalmente la ayuda humanitaria. El 20 y 21 los mediadores internacionales intensificaron, ¿no? Debilitando esta diplomática, ¿no? Mientras que la frontera de Rafah estaba cerrada y el alto al fuego se mantenía cada vez más débil. Así es, Frangelis. Lo mismo también seguimos observando el día 22 de octubre, en el que este conflicto seguía dándonos más contenido en estos diarios, ¿no? Como podíamos observar, también se seguía hablando de la entrega de cuerpos y el vicepresidente Vance seguía amenazando al grupo Hamas. Esto solo nos da oportunidad para darnos cuenta de 3 factores importantes. El primero es que la ayuda humanitaria es más que necesaria en estos lugares. Dejar ingresar a la ayuda a estos territorios es indispensable para aquellas víctimas, aquellos damnificados que no tienen la culpa de nada, pero sin embargo están siendo víctimas de este conflicto entre estos dos grupos, ¿no? Segundo, también tenemos que ver que no podemos hablar de una tregua sin que no haya habido un alto el fuego. Podemos observar en estos 5 días nada más que hemos analizado los reportes de estos diarios, cómo se hablaba de una tregua que supuestamente se inició el día 10 de octubre, pero en realidad los ataques seguían dándose.
como pudimos ver, el bombardeo de Israel y muchos ataques más, haciendo que este alto el fuego no se diera concretamente. Y por último, como tercer factor, también tenemos que no podemos hacer nada contra este conflicto si no hay una monitorización de parte de otros países o otras organizaciones en este conflicto. No podemos decir que hay una tregua si no hay alguien que esté monitoreando que en verdad se cumpla esta tregua. Porque simplemente no quedar en palabras, sino que haya un control verdadero, que se cumpla lo que se dice en estos pactos, ¿no? Efectivamente, Oscar, como tú lo mencionas, es importante esta ayuda humanitaria, pero considero que sobre todo priorizar los derechos y la dignidad de las personas en vez de poner superior, ¿no?, los intereses políticos, económicos y religiosos. Así es, Frangilis, en estos 5 días nos hemos podido dar cuenta de todo lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo en este lado del mundo, ¿no? Que verdaderamente muchas personas, como podemos ser nosotros, no estamos realmente informados acerca de lo que está pasando, pero en esta oportunidad hemos podido analizar cada acontecimiento que se ha realizado durante estos 5 días y que estas 3 fuentes a las que hemos decidido recurrir nos han podido demostrar y contar a través de su diario, ¿no? Esperemos que pronto haya nuevas noticias favorables para lo que se está dando en este lado del mundo, en este conflicto, y muchísimas gracias.